hemos escogido un tema muy importante dentro del esquema de la Dirección de Comisiones y Consultas. Tenemos una comisión dedicada al derecho sanitario que preside la doctora María Carmen Esquera, y ella ha tenido a bien estar con nosotros en esta presentación especial en la que nos acompaña un ex ministro de Estado, quien además motivó una consulta interna, y que nosotros quisimos aprovechar esa situación como para despertar un poco el debate al interior del colegio y en las diversas especialidades. Y consideramos que esta primera actividad va a ser muy importante porque se nos sugiere una situación de judicialización de la salud, ya que últimamente algunos casos han llegado a esa instancia, y claro está en que estamos hablando de un derecho fundamental, pero además estamos hablando de una prestación que todos los peruanos quisiéramos sea dada en los mejores términos de calidad. Por esa razón, en esta noche, en estos coloquios que acostumbran los viernes jurídicos, vamos a dar pase a esta jornada de intercambio académico, de intercambio de ideas, de propuestas, como corresponde. Quiero decirle a los presentes que está siendo grabada esta jornada, de tal manera que sirva de insumo para otras jornadas posteriores y para un próximo programa que estamos diseñando, y al cual le hemos pedido a la Comisión de Derecho Sanitario que se sume, de hacer un programa en el colegio de Derecho Sanitario, de tal manera que así como hemos empezado nuestro programa en Derecho Educativo y ahora en Derecho Tecnológico, tengamos una forma de alentar la especialización, ¿no? Porque las universidades lamentablemente no están cubriendo ese vacío que implica las diversas prácticas de la abogacía. Entonces nosotros creemos además que es muy importante esta vinculación entre el derecho, el mundo de la salud, ¿no? La práctica médica, y por eso estamos lanzando un programa ahora que tenemos estas aulas híbridas en el colegio que nos permiten jornadas de capacitación sabatinas. Entonces quisiéramos también contar con ustedes que están esta noche participando en este proceso formativo, sobre todo orientado a los abogados jóvenes que la orden está recibiendo. Para que tengan una idea, nosotros ya vamos hacia el segundo año de gestión como corresponde estatutariamente, y sucede que tenemos más de 3.500 colegiados jóvenes nuevos en el último periodo, y hay una gran demanda de especialización, porque vamos a decir, las ramas que ocupan tradicionalmente la práctica jurídica están siendo rebasadas por el interés, sobre todo de estos colectivos, que nos piden que tengamos una oferta mayor. Y consideramos que la institucionalidad de la salud está demandando, ¿no? Tanto por el tema de la calidad como el cumplimiento del derecho fundamental, está demandando la participación de los abogados. Bueno, vamos a las presentaciones. En primer término, y pediría yo que podamos estar todos atentos, nos acompaña el señor exministro, ¿no? Esta noche, y quisiéramos recibir al doctor Carbone con un fraterno aplauso. Él no es abogado, pero habiendo sido una autoridad en la materia, bienvenido a esta Casa del Derecho, doctor Carbone. Él desde un inicio estuvo animado, y por eso agradecemos esta participación especial. Doctor Fernando Carbone, un fuerte aplauso para recibirlo. Los abogados que esta noche van a participar, comentando su participación, debatiendo un poco al respecto, son dos juristas comprometidos con la práctica sanitaria. El doctor Alberto González Cáceres, invitado esta noche, es un abogado por la Universidad de Lima con especializaciones en Derecho Médico y Derecho Sanitario, y sobre todo alguien que también trabaja en el campo de la bioética. Bienvenido a este colegio, es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Médico, y bienvenido a esta también su casa. Gracias, doctor. Un aplauso para él también. Pedro Pacheco Valderrama es un abogado que también está en la práctica vinculada al mundo de la salud. Es también un litigante, es un ex dirigente estudiantil, no es amigo porque es mi amigo de siempre.
y siempre ha estado comprometido pues, en estos temas. Nos hemos encontrado en varios espacios gremiales y él es parte de la Comisión Consultiva de Derecho Sanitario en el colegio y es la otra persona que va a participar activamente en este coloquio. Un aplauso también para él. Bueno, sanmarquino como yo. Mari Carmen Pesquera nos va a acompañar esta noche en una suerte de co-conductora, moderadora ahí en la mesa. Mari Carmen es abogada por la San Martín, tiene una maestría en salud pública en San Marcos. Ella es también una vieja amiga, con la disculpa del caso, ¿no? Siempre con el alma joven. Y Mari Carmen pues, es alguien que hace mucho tiempo se dedica a esta perspectiva de trabajo que la ha hecho en la Academia Peruana de Salud y en otros espacios. Así que ella va a acompañarnos en la conducción, en la moderación de este coloquio. Un aplauso también para ella. Bien, entonces vamos a comenzar con el doctor Fernando Carboni. No sé si esta cámara me sigue o esta cámara de allá. ¿Sí? Ya, entonces como esto es ahora ya más moderno, ya no como antes, le voy a dar el uso de la palabra y vamos a tener un tiempo, como le dije, de 12 a 15 minutos para la primera intervención. De ahí pasamos, ya Mari Carmen le da el turno a quien corresponda. Hacemos unas 2 rondas, 3 rondas, de repente con preguntas del público y yo voy a canalizar las preguntas en línea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Señora Presidenta e integrantes de la Comisión Consultiva de Derechos Sanitarios, señor Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Médico, estimados participantes. Mil disculpas si lo hago aquí sentado y estar en el podio, tengo un problema en el pie derecho, así que gracias por permitirme hablar desde aquí. Agradezco al Honorable Colegio de Abogados de Lima por esta invitación. 2 hechos en las semanas previas motivaron el envío de sendas cartas al Ministerio de Salud, a AESalud, al Colegio Médico del Perú y al Honorable Colegio de Abogados de Lima. Este último es el único que hasta el día de hoy ha respondido organizando este evento. Primer caso. Un recurso de agravio constitucional fue interpuesto por un integrante de la asociación Duchenne Panel Project Perú. El mismo partió de la resolución emitida en 2022 por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo e indicó a AESalud revocar su negativa a comprar un medicamento por no estar dentro de su petitorio farmacológico, ordenar la compra del mismo para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne, enfermedad rara, degenerativa e incurable, y a su Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, el IETSI, que en el plazo de 60 días elabore un nuevo dictamen actualizado sobre la seguridad y eficiencia del medicamento para el tratamiento de pacientes con el diagnóstico ya mencionado. La Asociación Duchenne saludó el fallo por sentar las bases hacia un nuevo Sistema Nacional de Salud Pública basado en los derechos humanos en salud y la seguridad social universal del Perú. Los pacientes y familiares de los mismos quieren vivir con salud y con dignidad. El sistema judicial del país, bajo el modelo romano-germánico, se ocupa del derecho desde el orden jurídico imperante. Ese es su campo de acción. Por lo tanto, defiende y cautela el derecho de quienes acuden a él. El derecho a la salud tiene reconocimiento y vigencia en el ordenamiento jurídico peruano y además es reconocido en los tratados internacionales sobre derechos humanos a los que estamos suscritos. El órgano experto y rector en determinar, en base a criterios científicos, el arte de la medicina, el uso de insumos, tecnologías, equipos y otros para el cuidado del paciente es el Ministerio de Salud a través de la DIGEMI, Dirección General de Medicamentos e Insumos. En el caso de salud es el IETSI. Los decisores y gestores sanitarios y políticos
de ambas instituciones en materia presupuestal se basan en la llamada carga de enfermedad para administrar sus fondos en un orden y priorización racional. Este es el mejor método que existe para ello en el mundo. Se basa en la medición de diversas variables en cada enfermedad que ocurre en el país y su ordenamiento en un ranking que señala cómo afectan el desarrollo del mismo, permitiendo su priorización de más a menos frente al presupuesto que se dispone. Si las instancias jurídicas empiezan a actuar reemplazando al MINSA y o a E-Salud en este tema, sea por una inercia u otra razón que implica tácitamente la no actuación adecuada de ambos hacia sus usuarios, genera soluciones temporales para algunas personas, sin querer abriendo brechas hacia otras de carácter presupuestal. Los fondos para las compras tienen la misma fuente y la misma dimensión. El cuero sale de la misma vaca. Lo que se asigna a adquisiciones nuevas se debe restar de otras, dentro del pliego de salud o desde otro pliego, que esté de acuerdo en que le quite el presupuesto. Por lo expuesto, podemos estar a portas de situaciones como estas. Un traslado de las responsabilidades en el tema de evaluación, autorización y compra de insumos, dispositivos y equipos del sector salud al sistema de justicia, con la consiguiente saturación progresiva del mismo por cientos o miles de demandas que parece ser el único camino y recurso que les queda a los pacientes y a sus familiares. Un sector salud que, ante sentencias judiciales que sobrepasan su competencia y que debe cumplir obligatoriamente para no ser sancionado, ya no puede ejercer su responsabilidad técnica en la materia. Esto es una creciente abdicación a las responsabilidades del sector en la inclusión de insumos, dispositivos, equipos y la consiguiente compra de los mismos para el cuidado de la salud de los usuarios. Decisores sanitarios y políticos responderán a las demandas no atendidas de otros usuarios, con dolencias no judicializadas, señalando que ahora es el sistema de justicia quien decidirá sobre las prioridades de adquisiciones para el cuidado de los problemas de salud. Ya no se tomará en cuenta la carga de enfermedad. La necesidad de judicializar todos los problemas de salud, no tanto para ser atendidos, sino para no quedar desatendidos. Frente al logro de dictámenes en favor de determinados problemas con tratamientos de alto costo, como son las enfermedades raras, huérfanas, oncológicas y otras similares, a igual razón, igual derecho. Solo cuando todos los problemas de salud del país hayan alcanzado sentencias favorables, se volverá a una paridad que permita volver a usar la carga de enfermedad para priorizar las adquisiciones de insumos, dispositivos y equipos. Esto ya nos pasó, sobre todo con la pandemia de la COVID-19. Segundo caso. El Ministerio Público anunció que investigará y denunciará a los integrantes de una junta médica por no haber emitido una recomendación como el Ministerio Público considera que se debía haber hecho. La segunda Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha abierto una investigación preliminar. La Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Poder Judicial, la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia en Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se sumaron a dichos pronunciamientos, al igual que diversos medios y organizaciones sociales. El MIM gestionó una nueva evaluación por una segunda junta médica. Ninguno de los entes y actores mencionados objetó los aspectos procedimentales de la junta médica, sino su recomendación. Las juntas médicas son convocadas para evaluar un problema de salud complejo.
La finalidad es tener una opinión colegiada de expertos multidisciplinarios en medicina, guiados por su conocimiento y experticia bajo la perspectiva de sus valores y principios éticos, morales y deontológicos, para opinar sobre cómo proceder en el caso consultado. La solicitud para su convocatoria puede partir del propio paciente, de su familia, del médico o equipo tratante y o del director de la institución de salud. Su labor se desarrolla de acuerdo a procedimientos preestablecidos: cómo se convoca, quiénes la conforman, quién la preside, cuál debe ser la experiencia en la materia, cómo deben proceder y cómo comunicar sus conclusiones, y se enmarca en las normas y políticas de salud del país. Las recomendaciones de una junta médica orientan y respaldan la decisión del médico o equipo médico a cargo del caso, responsables de implementar o no lo recomendado, y cautela ante todo el bienestar y la salud del paciente. Se trata de opiniones técnicas, debidamente argumentadas y fundamentadas, que no deben ni pueden ser influenciadas o direccionadas hacia otros fines, lo cual equivaldría a convertir a la Junta en una simple mesa de partes a la que se le ordena: bueno, evalúa y firma para proceder en el sentido que queremos. El dictamen de una junta médica no es un mero requisito formal para algo ya decidido o preestablecido desde el Estado, instituciones, medios, familiares u otros interesados. A diferencia del Poder Judicial, en el caso de las juntas médicas no hay instancias superiores. Sustraer un caso del ámbito jurisdiccional de una junta médica y pasarlo a otra supone la desconfianza en la pericia y cualificación de los colegas de la primera, o tal vez, si la decisión de la primera no gustó, buscar una segunda ad hoc que sí se pronuncie como se quiere. Si dos juntas médicas discrepan, lo lógico es que haya una dirimencia por una tercera no vinculada a las anteriores, que señale cuál de las recomendaciones se asume o sugiera una opción distinta. El tema y quehacer de las juntas médicas es la salud y la medicina. El suyo no es el abordaje jurídico, político, mediático o de otro tipo. Eso corresponde a otras instancias. Si la junta médica cumplió los aspectos procedimentales de su actuar, los poderes del Estado no pueden poner en tela de juicio y juzgar, judicializar su pericia como colectivo experto, ni el actuar médico, ético, moral y deontológico de sus integrantes. Eso lo debe examinar el Colegio Médico del Perú. Ese es su fuero, el acto médico y el arte y el ejercicio profesional, ético, moral y deontológico de la medicina. Nuevamente, en un corto plazo, podemos avisorar: la defensa del acto médico, experticia, ética, moral y deontología, objetivo, razón principal y el core del Colegio Médico del Perú, no se respeta. A partir de ello, las juntas médicas pierden todo sentido. Su misión tendría que ser asumida por un grupo de juristas, periodistas, funcionarios públicos, familiares y otros interesados que decidan qué hacer con el paciente e indicarlo así a su médico tratante, quien decidirá si debe asumir sus recomendaciones o no, de acuerdo a su sapiencia y conciencia. Los médicos no querrán participar en juntas médicas por el riesgo de ser denunciados, juzgados y condenados. Estamos ante formas de amedrentamiento respecto a un tema que no debe ser judicializado, pues se combina a los médicos a opinar como algunos administradores de justicia quieren que opinen. Me detengo aquí y dejo las conclusiones para la parte final. Muchas gracias. En primer término, quiero agradecer la invitación por parte del doctor Luis Mulero Coca
para mi participación, asimismo, manifestar el honor que tengo de compartir esta mesa con el doctor Fernando Carbone Campoverde, ex ministro de Salud, asimismo, con mis colegas, el doctor Pedro Pacheco Valderrama, experto en materias experto en Derecho Médico Sanitario, y asimismo con la doctora María del Carmen Pesquida. Sobre el punto, voy a señalar lo siguiente. El doctor Fernando Carbone ha señalado dos puntos muy específicos: la judicialización de la salud en el ámbito de la toma de decisiones respecto a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional relativa a la prescripción, compra de un fármaco que en principio no tenía autorización para su comercialización aquí en el Perú. Estamos hablando de una medicina denominada atalureno. Y por otro lado, respecto al último caso que ha existido sobre un embarazo llevado a cabo por una niña de 11 años, una adolescente, quien había sido reiteradamente violada por su padrastro, y frente a esta circunstancia aparece pronunciamiento por parte de los medios de comunicación, quienes, sin ser abogados, sentencian respecto de la vida de la niña y de la vida que tiene dentro del vientre materno, y asimismo la aparición de los abogados, quienes soslayando la actividad propia de las juntas médicas también sentencian y llevan de alguna manera a determinar el futuro de la niña, el futuro del bebé en el vientre materno por un lado, y por otro lado, lógicamente, un amedrentamiento respecto de los médicos que se pronunciaron en primer término en la ciudad de Iquitos, en la región de Loreto. Son dos puntos sobre los cuales el señor exministro ha comentado y sobre los cuales voy a manifestarme, a hacer comentarios al respecto. En primer término, debo mencionar que todos los que estamos involucrados de alguna u otra manera en el ámbito de los lazos que vinculan al derecho y la medicina piensan de manera inequívoca que siempre estaremos dentro del ámbito de la mala praxis o de los eventos adversos, como se conoce dentro del ámbito del ejercicio de la medicina, y esto no es así. Y esto no es así por una razón muy sencilla. La medicina, el ejercicio de la práctica médica y la salud de manera general es mucho más amplia que la práctica clínica. El ámbito de la salud no solamente implica la cirugía, sino también implica actividades administrativas, pronunciamientos institucionales, porque la medicina va más allá del ámbito clínico. La medicina va al ámbito, por ejemplo, de la bioética, los problemas o dilemas que existen al inicio de la vida, al final de la vida, sobre los cuales los abogados podemos hacer comentarios, dar lineamientos, pero sin embargo el profesional que finalmente realiza la actividad es el médico cirujano, y sobre el cual estamos viendo en estos dos temas, está viendo evidentemente una amenaza a su acto profesional, hecho respecto del cual comparto los mismos pensamientos del doctor Fernando Carbone. Sin embargo, como todas las cosas, encontramos bemoles, ¿no? En el caso, en el primer punto manifestado por el doctor Fernando Carbone, él menciona, respecto a este medicamento atalureno, que ha sido ordenada la compra por parte del Tribunal Constitucional. A mí me ha tocado llevar adelante el proceso judicial. Ha sido realmente una coincidencia el hecho que se me haya invitado, por cuanto entiendo yo que no se conocía que de manera personal o particular quien les habla y el equipo de abogados que trabaja conmigo fuimos los que llevamos a cabo esa demanda ante los juzgados constitucionales. Y esto fue hecho no con el ánimo de intervenir dentro de la actividad profesional del médico, respecto del cual manifestamos nuestro absoluto desconocimiento y respeto por la actividad del médico, no solamente en la parte clínica, sino también
en la investigación y en el desarrollo de nuevas tecnologías, que es concretamente la actividad que realiza el IETSI en salud, para establecer qué medicamentos son los que va a comprar y cuáles medicamentos van a ser prioritarios para su entrega a aquellas personas que necesiten este tipo de medicamentos, sobre todo en el ámbito de las enfermedades huérfanas o raras, donde existe una lucha constante por parte de aquellos que se ven de una u otra manera afectados, sobre todo de los niños, ¿no?, cuyos padres son los que tienen el problema, porque el niño en su inocencia no conoce o demora en tener conocimiento de la enfermedad que la aqueja. El problema está en los padres que tienen quienes tienen la obligación económica y moral de llevar adelante la vida de esos pequeños. Ciertamente es fácil en el papel de un extraño, de un externo, de hablar respecto de los derechos de un niño, de una familia, quienes tenemos niños sanos. Lo difícil es tener una madre que ve a su niño que poco a poco se va muriendo porque tiene una enfermedad huérfana y que encuentra abandono por parte del sistema de salud respecto el cual debe obedecer de acuerdo a la Constitución, porque la Constitución en su artículo primero establece que la persona humana es el fin supremo del Estado. En ese sentido le corresponde al Estado actuar en beneficio de ese niño o niña que tiene una enfermedad huérfana. Sin embargo, nos encontramos ante un grave problema, y ahí le mencionaría al doctor Fernando Carbone, que evidentemente estamos dentro de una gran crisis donde lamentablemente tenemos que decir que no solamente el sector salud, sino los otros sectores se encuentran, en mi opinión personal, a la deriva, porque no hay coordinación interna para establecer cuáles son las prioridades de atención de las diferentes áreas de salud para efecto de que el Estado cumpla su finalidad constitucional de proteger la salud de las personas. Lo vimos en la época de la pandemia, cuando se gastaron millones y millones de soles en salud, concretamente en alquilar supuestamente estos famosos hospitales temporales, y sin embargo con ese dinero perfectamente se podría haber comprado los medicamentos para estos niños con enfermedades huérfanas. Entonces es un problema que va más allá de la invasión de los abogados respecto de los fueros propios de los médicos, respecto de los cuales, vuelvo a repetir, estamos todos de acuerdo. Vuelvo al punto. En el caso del IETSI, se le pidió al IETSI que revise la literatura internacional que establecía que este medicamento atalureno era propio y que estaba autorizado para el tratamiento de este síndrome de Duchenne para estos niños, quienes tenían una perspectiva de vida hasta los 20-25 años, por cuanto la enfermedad les impide la fortaleza de sus músculos para poder tener autonomía. A los 7 años un niño con síndrome de Duchenne ya no puede caminar y tiene que estar postrado en una silla de ruedas. A los 9-10 años, este niño con síndrome de Duchenne que no es tratado médicamente queda postrado en una cama. A los 11 años ya no puede ir al baño por su propia cuenta. Tiene que ir a hacer sus necesidades con la ayuda de una persona que pueda atenderla. Frente a estas circunstancias se nos pide a nosotros que analicemos el caso concreto y se realizaron toda una serie de gestiones ante el IETSI para explicarle y pedirle por favor que reevaluara sus protocolos respecto de la adquisición de este fármaco para que pueda ser suministrada a los niños que tienen estas enfermedades. La respuesta, ¿cuál ha sido de parte del IETSI? No, negativa permanente. Y en muchos casos, silencio. Silencio por más de 6, 7, 8 meses. Entonces nosotros consideramos que frente al silencio arbitrario, inconstitucional del derecho a la vida de estos niños, tuvimos que no tener otra salida que recurrir al juez constitucional y decirle: no es que nosotros queramos sustituirnos en lo que tiene que hacer el IETSI. Lo que le estamos pidiendo al IETSI es que reevalúe su posición respecto a las nuevas evidencias científicas. Asimismo se le comunicó al IETSI y se le pidió
que verifique la legislación nacional e internacional respecto a la participación de las redes de evaluación de tecnologías en salud que son lideradas por la PAO, que es la OMS en América. Las nuevas normas establecidas por las redes de evaluación de tecnologías establecen que si estos medicamentos son aprobados en otros países, los países que no aprueban estos medicamentos pueden aprobarlos a condición para no tener que realizar las mismas evaluaciones e incurrir en los mismos gastos y que ya lo habían realizado otros países, que en este caso concreto fue Brasil. Y tampoco se recibió una respuesta en ese sentido. Por lo tanto, lo que correspondía en ese punto concreto era recurrir a una acción de amparo, no para sustituir nuevamente al trabajo que estaba haciendo el IETSI, sino para que haga su trabajo, justamente porque no contesta, no responde, no resuelve los pedidos de las personas. Primera y segunda instancia fuimos vencidos, y en recurso de agravio constitucional se recurrió al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional no solo ordenó que se haga la reevaluación, sino también la compra, por cuanto ya, como es lógico, en otros países, la EMA, el FDA, NICE de Inglaterra habían aprobado este medicamento como un medicamento que ayudaba a los niños para prolongar la vida y darles mejor calidad de vida respecto del problema con el atalureno. Entonces, ese fue, digamos, esos son los bemoles respecto de un hecho concreto que reclama con todo derecho el doctor Fernando Carbone respecto de la posición de los abogados, operadores de administración de justicia respecto de este caso concreto que él ha manifestado. Cabe mencionar que nosotros pedimos el pronunciamiento del Colegio Médico, y el Colegio Médico hasta el momento no ha respondido a la asociación Parent Project Duchenne respecto a la posición que podía manifestar el Colegio Médico a través de sus sociedades científicas sobre este medicamento, porque lo que se estaba pidiendo al Colegio Médico era un pronunciamiento en el sentido para que ellos mencionen la idoneidad del medicamento, pero en este caso lamentablemente no se recibió ninguna respuesta. Pero el otro tema que nos menciona el doctor Carbone, respecto del cual también compartimos su propio la defensa del acto médico que le corresponde a los propios médicos, invita evidentemente a la judicialización de la medicina y de la salud. En el caso que nos menciona el doctor Fernando Carbone es sobre la evidente intromisión que ha existido en el caso de esta niña denominada o llamada Mila por la violación por parte del padrastro, quien lamentablemente la embaraza y la lleva a sufrir este calvario no querido, no deseado por parte de ella. Lo triste y lamentable es que tampoco ha habido un pronunciamiento por parte del Colegio Médico, porque nosotros consideramos que es el Colegio Médico quien tiene que salir a defender, por medio de su comisión de defensa del acto médico y defensa de los propios médicos, del ejercicio de la profesión, la actividad propia de esta Junta Médica que emitió un primer dictamen. La niña fue llevada por ONGs que tienen un interés político, un interés subalterno distinto al ejercicio de la práctica médica, a la ciudad de Lima. ¿Y por qué la trajeron a la ciudad de Lima desconociendo el informe que había emitido la Junta Médica? Porque lógicamente lo que estaban haciendo era buscar un lugar adecuado para que emita un pronunciamiento distinto al de la Junta Médica de Iquitos, y la llevaron al Instituto Materno Perinatal de Lima, en lugar en el cual evidentemente emitió una opinión diferente a la vertida por la Junta Médica de Iquitos. Y ahí nos cabe una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el pronunciamiento de la Junta Médica de Iquitos y el pronunciamiento de la Junta Médica por parte del Instituto Materno Perinatal? Si el cuerpo humano es el mismo, la gestación es la misma, se trata
de la gestación por parte de una niña adolescente. Lo que pasa es que estamos frente a un hecho completamente politizado, ideologizado, y esa es la respuesta concreta y verdadera, y esa es la respuesta que hay que dar. Entonces, nuevamente, no, en mi opinión personal, no estamos frente a una judicialización por cuestiones en que el abogado se quiera entrometer en el acto médico. Un buen abogado no lo va a hacer. Lo que sucede es la politización evidente respecto a esta situación. ¿Y cuál fue el dictamen? Contrario al de la Junta Médica de Iquitos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es buscar los responsables de haber hecho este pronunciamiento completamente contradictorio. Y nuevamente viene la pregunta: ¿qué pasó con el Colegio Médico del Perú? ¿Acaso el Colegio Médico del Perú comparte los mismos ideales de aquellas personas que llevaron de manera clandestina, en mi opinión personal, a esta niña? Y digo clandestina porque entiendo yo que la madre de alguna manera no tenía la capacidad de brindar un verdadero consentimiento. ¿Quién pagó ese viaje? ¿Quién financió la abogada que después salió en los medios de comunicación diciendo que era abogada de la madre pidiendo el aborto? Alguien ha tenido que pagar. Entonces, nuevamente, lo que le interesa para efecto de evitar que se inmiscuyan factores exógenos al acto médico es descubrir el fondo de aquello que está detrás de estas situaciones realmente tristes, que lo que buscan son otras finalidades y que lógicamente lo que nos pide la razón es nuevamente un pronunciamiento del Colegio Médico, porque esto sí es grave. Y más grave aún es cuando la doctora, una vocal de la Corte Suprema de la República, la doctora Janet Tello Gilardi, sale públicamente diciendo que lo que ha hecho la Junta Médica es un delito de tortura. Esos médicos en este momento me imagino que ya deben haber salido del Perú, porque si ella ya adelantó opinión como representante del Poder Judicial, ¿qué le queda a los jueces inferiores si no resolver de manera distinta? Porque ella es una jueza suprema. Entiendo yo que un juez que ejerce bien su labor jurisdiccional debe mantenerse en silencio respecto de cualquier cosa que vaya a llegar posiblemente más adelante dentro de su jurisdicción y tiene que resolver y no puede adelantar opinión. Pero ella ya adelantó opinión. Esos médicos han torturado a la niña. De igual manera, los fiscales de esta recién creada Fiscalía Supraprovincial contra Delito de Derechos Humanos, que si revisamos nosotros cuáles son los fundamentos de su reciente creación en julio, es procesar penalmente a todos aquellos que de una u otra forma atentan contra los derechos humanos de acuerdo a lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, nuevamente estos médicos tienen que salir del Perú, porque si entendemos nosotros que esta amenaza va a tener una consecuencia en los actos, lo que va a haber, en mi entender como abogado, es una persecución contra los médicos, porque esos médicos lo que han hecho al pronunciarse contra el famoso llamado aborto terapéutico de esta niña, es decir, nosotros consideramos dentro de nuestro conocimiento y saber médico que no corresponde. Ellos tendrán que rendir cuentas a su colegio profesional por qué razones evacuaron ese informe y tendrán que debatir dentro del ámbito del fuero médico en la discusión científica si correspondía o no, porque nadie, entiendo, y sobre todo nosotros que somos abogados, no podemos estar contra la vida, contra la salud de las personas, y nosotros no vamos a proteger bajo ningún punto de vista un embarazo que le cause la muerte a una criatura. No tiene sentido. Sin embargo, aquello que le corresponde a los médicos por su formación profesional ha sido completamente desvirtuado, y en ese sentido compartimos lo señalado por el doctor Fernando Carbone. Y esto es grave, porque consideramos, en nuestra opinión, que esto va a continuar. Y va a continuar de manera grave, porque lamentablemente los médicos tienen su código de ética y tienen el fuero del Comité de Medidas Disciplinarias, y sus sanciones son éticas. Pero las sanciones de los fiscales y de los jueces son la cárcel.
Entonces un médico a partir de ahora tiene que evaluar bien qué cosa es lo que tiene que suceder, perdón, qué cosa es lo que tiene que informar. Sí, concluyo señalando que en el caso de esta niña actualmente hay 3 casos más. Entonces esas juntas médicas, en honor al ejercicio libre e independiente de su profesión, tienen que ser defendidos por su propio colegio profesional, a efecto de que puedan evacuar un informe objetivo y libre de cualquier presión. Gracias. Señores abogados, damas y caballeros, todos nosotros queremos vivir felices, y para poder vivir felices necesitamos gozar de buena salud, ser optimistas, hacer que las cosas marchen bien. Y así que eso es problema nuestro y problema de los médicos para hacer que nuestra salud mejore o se conserve. Pero inmortales no somos, así que en algún momento nos vamos a enfermar y en algún momento vamos a morir. Pero los temas de salud son parte también de aquellos temas que los abogados tenemos que ver, porque es la vida y es la muerte. El nacimiento concede derechos, es un hecho, pero concede derechos. La muerte también es un hecho y también concede derechos. Dentro de la conservación de la vida hay que tratar los temas en los cuales la muerte puede ser responsabilidad de otro ser humano, porque ese es nuestro límite. Debemos respetar el derecho y la vida de los demás. Y para eso estudiamos en Derecho Penal cursos fascinantes. En el primer curso de Derecho Penal, sobre la imputabilidad, sobre la culpabilidad, sobre la responsabilidad, etc. Y también tenemos que estudiar las modalidades de los delitos. Uno de esos es contra la vida, el cuerpo y la salud. El derecho penal es tan grande que no podemos tocarlo todo en todos los cursos. Así que tomamos conceptos que son fundamentales en cada uno de ellos y después la vida, la experiencia y nuestro conocimiento de interpretación jurídica nos va diciendo cuál es el camino correcto dentro del mundo del derecho. Seamos abogados, seamos fiscales o seamos jueces, todos aprendemos de la misma manera. La experiencia es la que nos va dando la forma. Recuerdo de mis clases de Derecho Penal, cuando hablábamos sobre la vida, uno de los delitos, el aborto. Y para eso recordábamos el artículo 1 del Código Civil de 1936, que decía: el nacimiento determina la personalidad. Al que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le favorezca, siempre y cuando nazca vivo. Y no es que me lo haya tenido que aprender de memoria, es que tanto lo repetíamos y tantas veces hemos conversado sobre ese tema que no podemos decir que lo ignoramos. Y cuando en el aborto se trata sobre ese delito, el bien tutelado es la vida. Y aquel que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le favorezca, siempre y cuando nazca vivo. Por lo tanto, hacer un aborto es cometer un homicidio. Los que estudiamos derecho lo tenemos claro, pero parece que los periodistas no lo tienen. Parece que aquellos que se entrometen en especialidades que no tienen, creen conocer más que los especialistas. Y lo digo esto porque han maltratado a médicos por mantener esa posición de defender el derecho a la vida. Así que el Colegio de Abogados de Lima, con la obligación que tiene
de ilustrar en materia jurídica, está no solamente conforme, sino agradecido a todos ustedes, señores expositores, y a todos los que están presentes personal y virtualmente, por tratar hoy día sobre el tema de la judicialización de la salud. Tenemos derecho a vivir, pero también tenemos derecho a morir, y ese es otro tema que debemos tratar largamente, porque son principios morales los que además son materia de un pensamiento jurídico permanente. Ustedes dirán cuándo estamos en lo acertado y cuándo estamos en lo incorrecto. Pero no dejemos que la prensa hable por los abogados. No dejemos que la prensa hable por los jueces. No dejemos que la prensa hable por los médicos. No dejemos que la prensa hable por cada uno de los especialistas en la profesión que tenemos. Ellos son especialistas y profesionales en comunicación. Pero el conocimiento, la fuerza moral que genera cada una de las leyes, las conocemos nosotros. Por eso el Colegio de Abogados vuelve por sus fueros para tratar estos temas y permitir que los abogados discutamos sobre los mismos. Las conclusiones las tendremos después de las discusiones que ustedes puedan hacer. Pero bienvenidos a los viernes jurídicos que otra vez continúan con esos temas del mundo del derecho que son los que nos deben guiar permanentemente. Viernes jurídico con viernes de conocimiento. Viernes jurídico como esperanza de la sociedad para tener las interpretaciones correctas de cada una de las leyes. Disculpen que haya tenido esta intervención breve, pero quería saludarlos como decano del Colegio de Abogados de Lima y agradecerles a todos su participación e interés en el mundo del derecho, que es el futuro del Perú. Muchas gracias. El título que ha sido diseñado por nuestro amigo el médico Fernando Carbone, de la judicialización de la salud, me trae como recuerdo una frase también marquetera del ex decano don René Boyo Amati León. Él fue decano en el año 77 y 78 y él decía: menos política en el derecho y más derecho en la política. Yo creo que esta intervención al final terminará en menos judicialización en la salud y más salud en la administración de justicia. Bien, ahora, siguiendo el orden de la exposición, primero sobre el fallo del Tribunal Constitucional y luego sobre el caso mediático, no de la niña Milagros, pero que ya tuvo un antecedente que fue muy potente, que fue el caso Camila. Quizás eso es lo que le dio subjetividad y que mediáticamente han hecho un tratamiento no tan adecuado. Sobre el tema del fallo del Tribunal Constitucional, hay que, por ejemplo, tener presente lo que hoy día ha salido en el diario El Peruano y en el diario Uno, en el sentido de que hay lo que se llama el Petitorio Nacional Único de Medicamentos y compran fármacos en grandes cantidades. Implica una serie de criterios y hay 57 medicamentos estratégicos y lo compran también en grandes cantidades porque, como sabemos, eso disminuye, por ejemplo, el pago, el precio. De modo que aquí hay un tema de corte presupuestario, ¿no? Y como decíamos, lo que comentábamos con la presidenta, de que hay el principio presupuestario de la gradualidad, de la progresividad, porque las salidas de dinero son muy fuertes. Entonces es un tema que, por ejemplo, el fallo del Tribunal Constitucional no tomó en cuenta. En cambio, hay experiencias, por ejemplo, en Colombia, de que sí se pone mucho hincapié en este tema, porque el tema individual, ¿no?, con todo el respeto por el caso en concreto, tiene que tener en cuenta también de que no es, técnicamente hablando, un problema de salud pública, ¿no? Las enfermedades raras, huérfanas, son casos individuales. Por supuesto que muy respetable, porque la Constitución en el artículo 1 es contundente, ¿no? La persona es el fin supremo del Estado y la sociedad.
de tal forma de que una persona tiene todos los derechos y cuando tiene mayoría de edad también tiene deberes. Ahora, no se ha tomado en cuenta, pienso, es un punto de vista personal, el tema de la gradualidad, porque es muy imperativo el fallo del Tribunal Constitucional, comprarse sí o sí, ya, no es así el manejo en la vida real. Aún cuando lo dirán, no, pero en la ley tenemos más de 68 mil millones de dólares, sí pues, pero es para administrarlo en todo el Perú, a millones de peruanos que están en la selva, en la sierra y en la costa. Ese es un primer detalle que yo veo en cuanto al enfoque tributario o la perspectiva tributaria estadual no ha sido tomado en cuenta. No obstante que los señores magistrados del Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen asesores, abogados asesores, igual que en el Congreso, la Comisión de Salud o cualquier comisión en el Congreso de la República está reunida de varios asesores, asesores abogados, asesores ingenieros, asesores médicos, economistas, contadores, etc. Sin embargo, en este fallo del Tribunal Constitucional no se advierte el tema del presupuesto. Lo segundo que advierto es que no sé si será realmente ejecutable, porque, bueno, quizá la información que yo manejo es que porque la FDA, por ejemplo, ese fármaco en especial, creo que está a nivel experimental, ¿no? Salvo que esté equivocado. En consecuencia, creo que este fallo del Tribunal Constitucional me parece que, por supuesto, tiene buena intención, pero no necesariamente ha tenido un manejo integral. Respecto del caso mediático del aborto terapéutico de la niña Milagros, que como dije al inicio, tiene un antecedente en el caso de la niña Camila, que fue también objeto de una gran campaña mediática, incluyendo pronunciamientos de las Naciones Unidas, que fácilmente lo vertimos en el Google, ¿no? Tampoco ahora con la tecnología de punta, que son los buscadores, podemos tener información. Al respecto, debemos recordar de que el código de ética de los médicos, del colegio médico, el código de ética y deontológico de los médicos, nos indica qué es la junta médica, porque hay que tener primero el concepto, tener claramente las categorías que se utilizan. Y la otra categoría es la jurídica. ¿Qué es el aborto terapéutico? Porque hay 7 tipos de abortos. Son 7 tipos penales. Entonces hay que tener en cuenta estas dos categorías conceptuales hoy, ¿no? ¿Qué es el aborto terapéutico y qué son las juntas médicas y cuál es su función? Y algo más importante, como decía justo René Bollo con Vicente Ugarte del Pino, que también ha sido decano de acá del Colegio de Lima en el periodo 74-75, ellos decían que los maestros de San Marcos, Jorge Basadre y Raúl Porras, siempre les enseñaba, y luego viene la transmisión de generación en generación, que hay que ir a las fuentes. O sea que en realidad deberíamos tener el fallo del Tribunal Constitucional y por supuesto deberíamos tener a la vista el pronunciamiento de la Junta Médica, de la primera Junta Médica, y luego el pronunciamiento de la segunda Junta Médica, originada por la intervención del Ministerio Público, como ya explicó el amigo abogado González. Teniendo a la vista ambos pronunciamientos, podemos analizar mejor. Teniendo esa información, seremos más agudos en el análisis. ¿Por qué? Porque en el protocolo, hay un protocolo para el aborto terapéutico, que es una norma técnica debidamente aprobada por el Ministerio de Salud y que está identificada incluso con un número. Y ahí señala los 11 tipos de aborto terapéutico. O sea que la cosa no es tan así. Y dice, el embarazo ectópico, tubárico, ovárico y cervical. Segundo, mola y ditaforme parcial con hemorragia de riesgo materno. Tercero, hiperimesis gravídica refractaria a tratamiento con deterioro grave hepático y renal
4, neoplasia maligna. 5, insuficiencia cardíaca. 6, hipertensión arterial, lesión neurológica, lupus, etc. O sea, son 9. 10, insuficiencia respiratoria. 11, cualquier otra patología. Entonces la pregunta sería, cae de Maduro, si la segunda conclusión de la Junta Médica ha tenido en cuenta esta división del protocolo. Los médicos utilizan lo que se llama la literatura médica, y dentro de la literatura médica están las guías, los protocolos. Entonces, como lamentablemente no tenemos la fuente, pero sí podemos reflexionar, ¿no? Analizar jurídicamente en abstracto, sí lo podemos hacer. Entonces la pregunta sería, la conclusión de la segunda Junta Médica calza en alguno de los 11 tipos jurídicos que tiene la guía, porque en tanto y en cuanto no calza, entonces ese acuerdo o esa conclusión de la segunda Junta Médica no tiene eficacia jurídica, por más que hay buena intención. Yo creo que sí han tenido buena intención quienes han interpuesto su recurso ante el Ministerio Público, cualquiera, porque es un derecho de petición, el derecho de petición es constitucional, pero ello también es producto, justamente como es una decisión legal, también es producto del principio de contradicción, es impugnable. O sea que no era cosa juzgada, no, era cosa decidida por un lado y por otro lado era impugnable. Así que tampoco van a decirle que era ejecutable obligatoriamente, por más que radio, televisión, periódicos, redes sociales, con todos en Instagram, etcétera, hagan su campaña, no era inmediatamente ejecutable, dicho sea de paso, ¿no? Ahora, lo que sí es comprensible es que efectivamente la niña parece que tenía un padrastro que la venía violando de manera pues perversa, ¿no? Y eso es lo que había que hacer, ¿no? Ubicar a este tipejo, a este zamarro, ¿no? Y aplicarle pues la cadena perpetua, como han hecho por ejemplo con la asesora esta de la congresista Susel Paredes, le han dado cadena perpetua, o por lo menos que le den pues unos 30 años de cárcel, ¿no? Esa era por ejemplo una línea. La otra línea es que los señores congresistas deben de ampliar los casos de aborto terapéutico. Cuando existen violaciones deberían de incorporarlo, porque toda ley se puede modificar y los señores congresistas pueden ampliar, pero eso también es una obligación de oficio, porque para eso le pagamos, y mucho dinero, muchos privilegios, pero también deben hacer, por un lado, como decía el segundo expositor, de las sociedades científicas del Colegio Médico, porque el decano del Colegio Médico tiene iniciativa parlamentaria, puede presentar un anteproyecto de ley, un proyecto de ley. Es decir, hay soluciones, ¿no? Hay que aplicarlas. En ese sentido, creo que es buena hora que se asuman los temas de una manera interdisciplinaria, porque aquí también deben intervenir los médicos a través del Colegio Médico y por supuesto con la presencia de los señores exministros y médicos especializados, junto también con el Colegio de Abogados, tratar este tema, que es un tema bastante delicado. Muchas gracias. Vamos a pasar ya a las conclusiones de cada uno de los ponentes. Comenzamos con el doctor Carbone. Derecho romano-germánico, lex imperium. La salud es un derecho y garantizar el mismo es una obligación jurídica de los estados. El derecho a la salud tiene su fundamento en la dignidad inherente a la persona y además en una condición para el disfrute de los demás derechos humanos. El acceso insuficiente y desigual al servicio de salud es un tema permanente de preocupación y reclamo de las sociedades contemporáneas. La respuesta a este problema indica cuánto ha avanzado en la construcción de una democracia. Un profesional no solo se mide por sus conocimientos, sino sobre todo por su conciencia ética, moral y deontológica. Los códigos deontológicos recogen una serie de reglas de conducta, valores y normas que deben guiar el ejercicio profesional
para actuar desde los principios del Estado de Derecho. Hoy en el país todo se judicializa. La salud no está exenta de ello y parece que vamos a situaciones extremas, como por ejemplo ya ha pasado en Estados Unidos, el sistema de la justicia anglosajón, el common law, con los ambulance lawyers, los abogados de ambulancia, ¿no?, que van siguiendo las ambulancias para ver en qué se cometió el error y empezar un proceso. O en Argentina, los abogados que están fuera de los hospitales para denunciar a los profesionales de la salud. El ejercicio de la salud está pasando al campo judicial, donde será un fiscal, un juez, un abogado, el que determinará cómo tratar a los usuarios del sistema de salud por encima de la opinión del personal sanitario y del órgano rector de la salud, los cuales devienen en simples operadores de decisiones tomadas por legos en la materia. Decía Ambrosio Paré, los jueces deciden según se les informa. ¿Quiénes y qué les van a informar? ¿En quién quedará la responsabilidad? ¿En quienes, sin ser expertos en salud, ordenan qué hay que hacer? ¿O en el personal sanitario que se ve obligado, para no ser sancionado, en ejecutar la orden? Permítame citar a Max Horkheimer, el gran pensador alemán del siglo XX, y a su libro El eclipse de la razón. El autor analiza cómo los nazis proyectaron su agenda como razonable, siendo un grupo minoritario de la sociedad alemana, mediante un aparato de propaganda, usando los medios, las leyes raciales de Nuremberg, era legal, la legislación internacional, gran vergüenza en el juicio de Nuremberg al término de la guerra, que los abogados de los inculpados alemanes, que eran culpables ciertamente, señalaran diversos países que fueron luego sometidos por los alemanes que tenían las mismas prácticas y los mismos códigos y legislación. Y el aparato de justicia del Estado, la judicialización, convenciendo a un pueblo culto, educado y desarrollado para apoyar un conflicto que causó la muerte de 60 millones de personas, la mitad de ellas asesinadas por imperfectos, deficientes, inferiores, subnormales, subhumanos e indeseables, carga inútil para la sociedad. Terminada la guerra, responsables políticos, funcionarios públicos, medios, empresarios, ejecutores de atrocidades y el pueblo cómplice pasivo del Holocausto repetían las mismas justificaciones. No sabíamos, yo no hice nada, era mi trabajo, era legal, solo seguía órdenes, no pensé que esto pasaría, ¿qué podía hacer? Entre otras respuestas falaces. Detrás de ella había indiferencia, miedo y en algunos casos una callada empatía cómplice con las ideas propuestas. El libro relata que también hubo quienes en función a sus principios y valores éticos, morales y deontológicos y a sus creencias, se opusieron y denunciaron los hechos. Fueron vilipendiados, calumniados, perseguidos por el sistema de justicia del Estado, juzgados, condenados, detenidos o excluidos de la vida laboral y social. Los escarmentaron a modo de ejemplo y los convirtieron en parias. En la historia hay hechos similares. El apartheid y la discriminación racial se apoyaron en leyes de exclusión xenofóbica. La esclavitud fue respaldada por leyes discriminatorias. Lo legal no es a veces sinónimo de correcto, bueno o justo. Las leyes son expresión temporal, para bien o para mal, del ejercicio del poder. En cambio, los principios y valores éticos, morales y deontológicos subyacen y trascienden en el tiempo. La pasión es importante para defender desde los principios y valores éticos, morales y deontológicos los derechos humanos de todos y deben iluminar con serenidad el abordaje lógico desde la ciencia y el conocimiento,
desde la razón y la inteligencia, desde la justicia y el derecho, temas fundamentales como la vida y la salud. Quien no procede así y luego se excusa en la ley, el Estado o un mandato institucional, termina siendo alguien poco confiable. Es necesario abrir bien los ojos para ver por sí mismos con exactitud de qué estamos hablando y cerrar los oídos para no hacerse eco de las palabras siempre tendenciosas de las partes en un juicio o de los comentarios del público basados en prejuicios o pasiones. Todo lo expuesto encuentra eco en las diversas frases del gran filósofo romano Marco Tulio Cícero. A medida que se multiplican las leyes, aumenta la injusticia. La ley más severa es la más injusta. Más que el contenido de la ley, lo que importa es el espíritu de la misma. Y finalmente, nada perturba más la vida humana como la ignorancia del bien y del mal. Gracias. En primer término, quiero agradecer al doctor Fernando Carbone por haber promovido esta noche de viernes jurídico en torno a estos temas tan interesantes. Y en segundo lugar, al Colegio de Abogados, no solo por la invitación, sino también por generar este tipo de conversaciones. Dicho esto, en honor a la corrección, entro a mis conclusiones. Yo considero de que este es un momento muy importante, doctor Carbone, porque nos permite, como abogados en este caso, vivir en la permanente crítica, en este caso una crítica a los paradigmas. Honestamente, vivimos en una crisis democrática. En realidad, vivimos en una gran crisis, porque nos están robando el país. Concretamente, en el caso peruano, nos imponen ideologías y pensamientos que no son propios de la formación de esta nuestra gran patria. Y digo esto porque la agenda nacional se va en estas discusiones. Prioridades en la compra de medicamentos, no cabe duda que la tienen que hacer los médicos porque son los que más conocen. Sin embargo, aquellos que tienen un pensamiento y una doctrina extranjera son los que nos llevan a estos problemas de debatir nuevamente problemas de estas lamentables y tristes gestaciones que no son propias del Perú del 2023, son de toda la historia y de toda la humanidad, y que los médicos la han sabido resolver ya desde aquellos albores de la existencia de la humanidad. Sin embargo, ahora estamos metidos en estos problemas y en estos grandes debates porque nos quieren llevar de las narices a una agenda que no es propia del desarrollo del pueblo peruano. Y digo que tenemos que romper paradigmas porque recojo lo señalado por nuestro amigo psicólogo, porque somos los colegios profesionales, los que debemos estar llevando adelante la agenda del desarrollo nacional, porque para eso nos hemos formado. El criterio de quienes tienen que establecer cuál es la salud mental son los psiquiatras, los psicólogos, y son ellos los que tienen que decidir respecto a estos puntos tan importantes para el desarrollo nacional. Pero ¿quiénes debaten esto de acá? Personas analfabetas que lamentablemente están en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque se supone que vivimos en un país de igualdad. Pero el Tribunal Constitucional ya ha dicho cuál es la verdadera igualdad. La igualdad son entre los iguales, y no igualdad vertical, sino igualdad horizontal. Solamente a una persona que no tiene un buen criterio y que no es psicólogo puede ocurrírsele debatir temas de carácter de profesión de los psicólogos con los psicólogos. Solamente una persona que no es médico, que es el caso de los abogados, se ponen a discutirme problemas de aborto terapéutico o no, cuando lo que tienen que definir estos problemas son los propios médicos. Nos roban las agendas, nos imponen las agendas las personas que no tienen formación profesional. Por eso creo que el gran debate tiene que ser la modificación en el Congreso de la República de las leyes que crean los colegios profesionales y su participación en la vida política. ¿Cuál es la participación de los colegios profesionales en la vida política? Ninguna.
En ninguna, porque ¿cuál es la facultad delegada que tienen los colegios profesionales en la vida pública? Los colegios, los comités de medidas disciplinarias. ¿Y para qué sirven? Amonestación, sanción, multa, eso es todo. ¿Cuántos profesionales tienen sanciones en este colegio profesional? Y que son sancionados por ejercer de manera incorrecta el derecho, de hacer trampa, fraude y tantas otras actos inmorales, y sin embargo siguen trabajando impunemente, como si nada les hubiese pasado. Y de igual manera en otros colegios profesionales. Somos los colegios profesionales y los profesionales quienes debemos dar la agenda pública respecto a los grandes debates nacionales para el desarrollo del país. Sin embargo, en tanto que no se rompan estos paradigmas de democracia, que se entiende que todos somos iguales cuando la realidad no es así, porque en la realidad no somos iguales. Tenemos diferencias en sexo, tenemos diferencias en color, tenemos diferencias en conocimiento, en capacidades, en competencias. Diferente es, y en eso sí estamos en contra, hacer una diferencia donde la naturaleza ha hecho esa diferencia. Pero por todo lo demás, la naturaleza es la que ha hecho esa diferencia. Y también el propio esfuerzo humano, porque no vamos a negar que quienes han estudiado y se han perfeccionado en el ejercicio de la profesión, de su propia profesión, tienen derecho pues a ocupar los mejores puestos. ¿Por qué? Porque lo que se busca, como bien señalaba el doctor Fernando Carbone, es el bien común, como bien lo decía también el doctor Pacheco, el bien común. Lo que tenemos que hacer es buscar a los mejores profesionales para que se desempeñen en los mejores cargos públicos, y no personas que no están en la capacidad y no tienen la competencia. Por eso es el problema que tenemos en los gobiernos regionales, a quienes se les ha dado presupuestos monumentales, ni bien ven 1 millón de soles. Lamentablemente nos encontramos con la situación de que quienes votaron por ellos se ven completamente desesperanzados porque se robaron ese dinero que está destinado a las grandes postas médicas, hospitales, etc. Por lo tanto, creo yo que debate, esta conversación debe llevarnos a concluir en la necesidad de romper paradigmas, porque en tanto que no se rompan estos paradigmas de la democracia que vivimos hoy en día, los médicos van a seguir siendo amenazados por los abogados y los psicólogos y las otras profesiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener abogados que van a querer decirle cómo actuar a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, etc. Muchas gracias. Bien, lo mío será una conclusión preliminar, porque en realidad el tema es complejo y tiene para rato. Al inicio dije la conclusión entre broma y broma, porque es marquetera la frase de judicialización en la salud, que el médico Carbone ha tenido a bien plantearlo. Y ahí recordamos, como les dije, la frase de don René Boyamatillón, el decano del colegio: menos política en el derecho y más derecho en la política. Y acá la conclusión podría ser: menos judicialización en la salud y más salud en los que imparten justicia. ¿Y quiénes son los que imparten justicia? Son los jueces. No es el Ministerio Público, por si acaso. El Ministerio Público es una institución respetable, autónoma constitucionalmente, pero está en el campo administrativo penal. Quienes tienen decisión jurisdiccional son los señores jueces, desde la primera instancia, segunda instancia y en algunos casos la Corte Suprema y su equivalente el Tribunal Constitucional, cuando en otros países, dicho sea de paso, no hay Tribunal Constitucional, sino que está subsumido en el Poder Judicial. Y por ejemplo, esa es mi posición dentro del derecho, porque en el derecho también hay corrientes de pensamiento. No todos los abogados pensamos igual. Pensamos de acuerdo a la doctrina de nuestra corriente, positivistas, eclécticos, estructuralistas, historicistas, etc. En el derecho hay muchas corrientes, porque depende del enfoque que tienen, ¿no? Ahora estamos, como todos sabemos, en el globalismo. Todo está interconectado las comunicaciones, están interconectadas las finanzas, hay interconexión cultural, pero también hay principios y valores transversales
que siguen vigentes por su naturaleza y son los que tenemos que aplicar. Como decía el abogado González, el bien común, la buena fe, el reto actuar, la causa justa. En el caso de los médicos, los principios de la bioética, ¿no? La beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, y eso está en el código de ética y de ontología de los médicos. Yo creo entonces en ese sentido que hay que pensar globalmente, pero actuar de modo local, es decir, de acuerdo a la realidad de cada país. Y en ese sentido, para mí, una conclusión preliminar sería hacer un llamado a los miembros de las sociedades científicas del Colegio Médico, psicólogos también, y nosotros mismos los abogados, para empezar a elaborar anteproyectos de ley. Pero estos anteproyectos de ley, previamente, antes de presentarlos, va a implicar reuniones de este tipo y reuniones académicas con las características rigurosas de los informes previos, ¿no? Y por supuesto hay que hacer un llamado también a los señores congresistas que son miembros de la Comisión de Justicia y la Comisión de Salud para que ellos hagan su trabajo, porque tienen todas las facilidades del mundo, todos los medios son favorables para ellos, medios económicos, financieros, personal, y pueden dedicarse a tiempo completo, a dedicación exclusiva. Los congresistas tienen mucha responsabilidad, porque ese es su trabajo, hacer leyes, y como los hechos cambian y el derecho nace del hecho, si los hechos están cambiando, entonces el derecho a través de las normas ordinarias que emite el Congreso, que es un poder legiferante, deberían los miembros de la Comisión de Justicia y la Comisión de Medicina, ¿no? Deberían de elaborar estos proyectos de ley y finalmente discutirlos y aprobarlos. Esa sería la... por ejemplo, estoy viendo acá en estos momentos el tipo penal, el código penal, y es competente, exclusivo para la madre, ¿no? Es por interpretación ya el tema del feto, por interpretación, pero textualmente, literalmente, taxativamente habla de la mamá. Entonces ahí un poco que se está olvidando de lo que planteó el médico del doble efecto. Pero en fin, en todo caso es discutible, ¿no? Porque las cosas son para conversarlas, analizarlas, evaluarlas, escudriñarlas y cribarlas. Esa sería mi posición, de ir generando espacios para que los señores congresistas finalmente emitan las normas, porque tendría que ser una norma ordinaria. Gracias.